pasamos de tema porque Alberto, además, resulta que nos envió un tema totalmente relacionado con esto que hemos estado hablando ahora. ¿No? Tiene muchísimo que ver. Pero viste un artículo por ahí, Alberto, que te llamó la atención, nos lo enviaste y yo empecé a leerlo. La verdad es que no mucho, pero empecé a leerlo un poco y está muy guay. Es sobre las poblaciones antiguas de la estepa, ¿no? La estepa asiática. Saben que hay la estepa normal y la estepa grande, la estepona. Pues esta es la estepa No. normal, que Ay, es madre la que hay en mía. Asia. Una cosa, a mí se me Y ocurrió leyéndolo una forma de enlazar con este tema precisamente. ¿La digo? procede, por Por favor, favor. tocayo. Sí, porque hemos hablado de lo lejos que están unas civilizaciones de otras. O sea, sí, de hecho, de haberlas. Ya Las veo por distancias dónde. interestelares son altísimas. Y en ciencia ficción siempre está el tema de, una vez que se descubre la forma de viajar entre estrellas de forma rápida, ya se puede generar una civilización multiestelar, digamos. Siempre se ve, y si hay algún riesgo de que esa tecnología falle, entonces imperios caen. Y en eso es lo que estaba yo pensando cuando leía este artículo que va muy en ese sentido, Ya porque en veo este por caso, dónde vas claro, esa y todo tecnología bien. fue la domesticación del caballo, que es la que hace que de repente, en vez de tener un montón de tribus aisladas, se expande todo un imperio por la estepa asiática. Totalmente, es brillante. O sea, el descubrimiento del caballo como medio de transporte genera una forma de extenderse, ¿no? A mí me gusta Bueno, mucho esto de los... es un poquito diferente, pero Ya, ahora pero luego la os analogía, hago. Yo tengo que decirte, Alberto, que a mí cuando empecé a leer esto sobre pobladores de las estepas mongoles cabalgando briosos corceles, yo no pude evitar que me viniera a la mente la imagen de un grupo de mongoles con chupas de cuero, motocicletas. Um, no sé si a nuestros oyentes les gusta ¿cómo se llama? El metal, el Mongolian metal, pero mola mucho. Este grupo se llama The Who. Me lo descubrió, iba a decir hace poco, no hace tan poco, pero Carlos González. Y además es que en este vídeo musical es graciosísimo porque empieza así, con un montón de mongoles que llegan en motocicleta en medio de la estepa. Bueno, pues imagínense, en vez de motocicletas con caballos, ¿no? Y de esto va este tema del que vamos a hablar ahora. quienes hayan jugado al Star Wars Jedi Fallen Order, que salió hace un año o así, esta música sale en el juego. Esta canción no, pero... Ah, Pues estos son mongoles domadores de caballos, ¿no? Como hemos oído siempre, troyanos domadores de caballos y aquellos de hermosas grebas. Estos son ¡ay, qué mongoles bonito! domadores Muy de caballos, bien. ¿no? Antes todavía. Es que en realidad nosotros en Europa, en América, no sé cómo lo tendrán, posiblemente más lejos todavía, pero nosotros en Europa no estudiamos apenas nada de historia de los pueblos de la estepa y sin embargo son súper importantes en la historia de todas las civilizaciones, porque hay que pensar que la estepa es muy grande, se extiende realmente desde el este de Ucrania hasta el norte de China, en realidad, hasta el norte de China, en esa parte en la que China toca con Rusia, o sea, casi hasta la costa del Pacífico. Y en ese sitio vive mucha gente. O sea, y ha vivido históricamente mucha gente. Y una de las dinámicas más importantes en los últimos, no sé, 2500 años, probablemente, más, sí, 2500 años. Yo lo más antiguo que conozco es con el Imperio Persa. Una de las dinámicas más importantes es la de pueblos de la estepa que se ponen de acuerdo y empiezan a acosar a los pueblos sedentarios, digamos. Y esa especie de tensión entre esos dos polos ha existido durante 2500 años, es larguísima, porque esencialmente la cosa es la gente que se asienta empieza a cultivar la tierra, a hacer comercio y todo eso y se hace más rica, mientras que la gente que se queda en las estepas es gente que desde jovencitos están montando a caballo, que tienen un montón de habilidad con técnicas de caza y de monta y de todo esto, y que militarmente son increíblemente superiores a los pueblos civilizados, pero increíblemente, o sea, muy Pero por superiores. eso se inventan las ciudades y las ciudades se tienen que amurallar justamente para defenderse pues, claro, tú con la ganadería y con la agricultura generas comida y Sí, recursos y cosas, sí, sí. y claro, la gente que viene con caballos y con armas, pues se los llevan, ¿no? Mm.
Pero fijaos como a todos nos van a sonar algunos nombres, como por ejemplo los hunos, Atila y los hunos, ¿no? Pues Atila y los hunos son pueblos de la estepa que llegan en un momento dado y se dedican a acosar a los romanos. Pero vamos, antes que a los romanos, al Imperio Persa. Después de eso, a los chinos. O sea, quiero decir, todas ¿La estas... Gran Muralla China tenía que ver con los unos bueno, iba a decir con los otros? Es el chiste demasiado... No, eso, o sea, no, es demasiado fácil. No te he sacado la tarjeta amarilla antes por lo mismo que los árbitros, porque no se puede sacar al principio del partido. Es demasiado fácil, ¿no? Pero no estoy seguro si tiene que ver con los unos de Atila o viene de antes, ¿no? No estoy seguro cómo es la cronología. En realidad no se tiene, que yo sepa, atestiguada presencia una en el este de Asia. Lo que pasa es que se cree que el pueblo que motivó la construcción de la muralla, que los chinos llamaban los Xiongnu, es que lo pronuncio muy mal, los Xiongnu, ¿vale? Los Xiongnu. Bueno, pues esos puede que fuesen los antepasados de los hunos, porque los hunos aparecen en Europa a partir de... Yo creo que los romanos se enteran de que existen en el siglo IV, pero antes de eso estaban ya como atosigando a los eslavos y a los germanos, o sea que aparecen, digamos, en el siglo III, mientras que estos Xiongnu están guerreando con los chinos desde el primer siglo antes de Cristo, prácticamente, el segundo siglo antes de Cristo incluso. O sea que hay ahí unos cientos de años en los que puede haber una transición entre unos y otros. Así que sí, de alguna manera, la Gran Muralla se hizo para los hunos en este sentido, ¿no? Porque se hizo para esos, para los Xiongnu. Vale. Entonces, ¿qué es la novedad que hay ahora? Es un artículo publicado en The Cell, ¿no? En un paper. O sea que debe ser algo que tiene que ver con genética, ¿no? Eso es. Porque Es que, claro, todos estos pueblos, que ya te digo que son súper interesantes, porque sin ellos no entiendes la historia, esencialmente. O sea, no entiendes por qué cayó el Imperio Romano de Occidente, no entiendes por qué cayeron algunos imperios persas, o sea, no entiendes prácticamente nada sin estos pueblos. Lo malo es que hasta muy tarde ninguno de ellos escribió, con lo que no tenemos registros de realmente lo que hacían. Eso no quiere decir que fueran gente bárbara e incivilizada. O sea, realmente tenían sociedades, pues hombre, quizá no tan sofisticadas como las sociedades sedentarias, ¿no? Pero sociedades bastante, bastante sofisticadas, con comercio, con migraciones. Vivían básicamente del pastoreo, o sea, tenían grandes rebaños, iban de un sitio a otro buscando pastos, y cuando se establecían durante un tiempo limitado, pues a lo mejor allí hacían un poquito de agricultura muy pequeñita, ¿no? Agricultura de muy pequeña escala. Pero sí que hacían pastoreo, ¿verdad? Y creo Sí. haber leído, no sé si son estos en concreto, que pueblos de Asia introdujeron el consumo de leche como alimento con alto valor nutritivo en el este de Europa, que no sé si tendrá que ver con estos nómadas que hacían también ganadería. Yo lo que he leído es que el consumo de productos lácteos más antiguo atestiguado está en la estepa de Eurasia, efectivamente. Okay. Así que entiendo que, o sea, o se inventó en varios sitios independientemente, o bien sí que lo introdujeron este tipo de pueblos. Uh-huh. Pero para que la gente vea que en realidad estos pueblos les suenan, pues tienen a los hunos, tienen a los mongoles, que son de los últimos. Los mongoles fueron el último gran imperio de la estepa. Pero están los sármatas, a lo mejor a los que les guste la historia les suena la palabra sármata. Están los turcos, ¿vale? Los turcos son pueblos de la estepa. Y luego ya hay otros mucho menos conocidos, ¿no? Como los uigures y a ver si me acuerdo de algún otro. Bueno, los escitas, los griegos hablaban de escitas, a lo que los romanos llamaban sármatas, en realidad. Y en realidad, tanto escitas como sármatas son pueblos iranios. O sea que en realidad son parientes nuestros, están emparentados con los persas. De hecho, la historia de los iranios es muy interesante porque hay una parte de ellos que se quedan en la estepa y hay otra parte que se asientan cerca de Mesopotamia. Entonces, los que se asientan forman el imperio persa, pero luego sus parientes vienen a atacarles y vienen a tratar de hacer pillaje en sus ciudades. O sea que hay una historia muy interesante que nosotros pues, no estudiamos porque nos queda un poco lejos. Claro. Pero es que hasta la leyenda de los Amazonas viene de los pueblos de estepa, ¿no? Que eran de... Pues la verdad es que no sé de dónde Sí, viene creo que la leyenda. algunos jinetes eran mujeres también y de ahí era la idea de las mujeres guerreras. Lo que pasa que luego, o sea, tú ves las esculturas del Partenón y tal y las ponen, como son mujeres, pues se ponen con túnica de mujer y ya, y luchan así. Pero los estudios que hay, tú ves algunas vasijas y tal y están representadas pues con pantalones, con patrones y tal,
porque van montadas a caballo. Sí, es que hay que tener un poquito de cuidado con cualquier cosa que nos digan los griegos sobre lo que hacían las mujeres, porque, Claro. porque la sociedad griega era muy, muy machista. O sea, Ujú. siempre me paso la vida diciendo, no eran tan machistas los antiguos, tal, menos los griegos y los romanos, que sí que lo eran. ¿Vale? Los griegos y los romanos eran sociedades que trataban de ocultar a las mujeres. Entonces les sorprendía profundamente que en cualquier otra sociedad las mujeres tuvieran un poco más papel que en la Claro. suya. Y por eso cuando ven pues mujeres a caballo, mujeres viajando junto con los guerreros, porque claro, como eran sociedades seminómadas, muy a menudo las familias viajaban junto con los guerreros, pues a ellos les extrañaba mucho y les parecía que esto debía ser pues que las mujeres debían de luchar también y que seguramente algunas lucharían, pero que para un griego es más exagerado todavía que lo que nosotros veríamos, digamos. Entonces, de ese Un invento de momentito, todo. perdona, acabo de pararle la pausa. El micro te está haciendo ¿A mí? No, a Alberto. ¿A mí? El clic, sí. Solo es desconectarlo y volverlo a conectar, ya sabes. Vale, ¿hace mucho rato que está haciendo esta movida? Lo he notado en los últimos 5 minutos, que es cuando has estado hablando más continuado. Vale, Pero perdón. nada importante. No te preocupes. A ver, tú no tienes forma de saberlo, o sea, que lo digo yo. Me apunto aquí por si hay que arreglar algo. Vale. A ver, voy a comprobar. Vale. A ver, ¿me escucháis? Sí. ¿Qué micro tengo? Tengo este. ¿Se me oye bien? ¿Mal? ¿Regular? Bien. A ver, voy a recitar la Eneida. Arma virunque cano. Ya está, me sé dos versos. Vale, bien, está bien. Y aprovecho, sí que efectivamente hay un poco de desequilibrio. Si puedes bajar un puntito, Héctor, el tuyo. Vale. Ya que estamos en el... Solo un puntito. Nada. Vale, a ver, configuración. Pues... ¿Ahora? ¿Qué tal va? Creo que mejor. Bueno, solo hago un apunte histórico más y luego ya vamos al paper, que parece que aquí he venido a contar historietas. Pero es que es muy interesante, yo creo, la historia de esta gente. Vale. Pues, venga, dale. Bueno, y una cosa más que quiero comentar, y ya está, con esto terminan mis comentarios históricos de lo poco que yo sé de historia, es que en realidad estos pueblos de la estepa, o sea, antes habéis dicho, es que claro, domesticaron el caballo y entonces se volvieron pueblos muy belicosos o algo por el estilo. Esto no sé si ha quedado esa idea o no, pero esto no es exactamente así. O sea, realmente ellos domesticaron el caballo porque les hacía falta, porque vivían en un sitio con distancias muy grandes y tenían que llevar a sus rebaños de un sitio a otro. Y en general, los pueblos de la estepa se llevaban bastante mal unos con otros. Y la razón por la que no conquistaban a los pueblos civilizados, a los pueblos sedentarios, es porque nunca se ponían de acuerdo. Entonces, los pocos momentos en que se forman grandes confederaciones de pueblos de la estepa es cuando de verdad se ponen a temblar todos los demás, porque no hay nada que hacer. Y uno de esos lo que me momentos... refería antes era que el tener el caballo fue lo que permitió ese acuerdo a lo largo de mucha distancia. Sí, Para que claro. se volvieran belicosos. Sí, hay que pensar que antes de eso, pues posiblemente debían de ser economías esencialmente de recolectores, cazadores y tal, ¿no? En el momento en que domestican el caballo, pues pueden ya hacer viajes muy largos, buscar pastos con rebaños de otras cosas que no sean caballos también. O sea que vamos, tienen una historia muy interesante, pero en general muy oscura, porque como no ha quedado escrita más que por sus enemigos, pues sabemos súper poco de ellos. Y la arqueología y desde hace menos años la genética son las que nos están ayudando a entender un poquito más la historia de toda esta gente. Y de eso va este artículo que nos querías comentar, ¿no? Exacto. De un estudio genético. Este es un artículo súper bonito y súper largo, que molaría igual pasarte una hora entera hablando de él. Yo de hecho lamento no haberme podido leer. Bueno, sí, pero a ver. Es un artículo muy, digamos, concienzudo, en el que han cogido un montón de muestras de restos humanos de muy diferentes épocas, desde el 4600 a.C. hasta el 1400 después de Cristo, todos provenientes, o sea, el grupo está centrado en Mongolia, tiene bastantes autores, tendrá como 25 o algo así, y ves los apellidos y pues muchos apellidos son mongoles, otros apellidos son chinos, o sea, son realmente gente sobre todo de Mongolia. Entonces, han recogido un montón de muestras, aquí dicen 214 individuos diferentes de
85 sitios de Mongolia y 3 de Rusia, o sea que esencialmente centrado en Mongolia, para estudiar un poco la historia genética de la estepa del este de Asia, digamos. Ellos se centran pues, en la parte que tienen, en la de Mongolia. Y yo creo que consiguen hacer un recorrido histórico muy completo y que está muy bien. Y aportan, digamos, lo que la genética puede aportar, que no son... Claro, a nosotros nos gustan las historias, ¿no? Nos gustan que nos digan, pues no sé quién se movía a no sé qué sitio, hizo un pacto con no sé quién y entonces tal. Eso la genética no te lo puedo dar. Pero la genética sí que te puede decir, había una serie de poblaciones y a partir de un cierto momento, a partir del año, yo qué sé, 200 a.C., te das cuenta de que esas poblaciones se mezclan genéticamente, se juntan todas. Bueno, pues ahí tiene que haber pasado algo, ¿no? Eso no sucede simplemente por casualidad. Eso sucede posiblemente porque ha habido algún tipo de alianza entre esos diversos pueblos que ha permitido movimiento de gente y por lo tanto la mezcla genética. O sea que es muy bonito cómo la genética te permite reconstruir, digamos, de una manera con trazos muy gruesos lo que estaba pasando en la historia. Y en concreto, en este artículo, solo voy a señalar una cosita que quizás es la más interesante, pero no lo sé, todo es muy interesante. Déjame decir una cosita porque acabo de echar un vistazo fugaz al chat y veo que había un oyente que nos pregunta por el título del artículo y demás. Simplemente recordarles que siempre ponemos todas las referencias en el blog, en esa página web que les decía al principio, señalirruido.com. Ahí en cada episodio están todas las referencias de todos los papers que tratamos y algunos materiales adicionales, ¿vale? Sí. De todas maneras, si quieres lo decimos. El título es una historia dinámica de 6.000... Una historia genética dinámica de 6.000 años de la estepa oriental de Eurasia. ¿Vale? O sea, es básicamente lo que han hecho. Y perdona, y aprovecho otro comentario de otro oyente, es que ahora ya no puedo parar de oír el petardeo. Es que efectivamente sigue chisporroteando el micrófono, lo siento. ¿Quieres que reinicie? No reinicie. Otras veces con desconectar y volver a conectar se ha solucionado. Igual hemos tenido mala suerte con que ha vuelto el problema, pero bueno, déjalo un par de segunditos desconectado. Vale. Yo aprovecho también que estamos en pausa para saludar. Veo que hay otro oyente de Puerto Rico que nos saluda. Fíjate qué cosas, ¿no? El haber estado hablando del radiotelescopio de Arecibo, de Puerto Rico, demás, y que nos estén escuchando desde allí, ¿no? ¿Qué cosas tiene la vida moderna? Claro. Un saludo para todos los amigos en Puerto Rico. De hecho, eso lo diré luego en antena también, porque esto ahora no está grabando. Se va a quedar fuera del podcast. Vale, ya estoy aquí otra vez. No sé, ¿petardea, no petardea? ¿Cómo está el tema? Ahora está bien. Hola, 1, 2, 3. Prueba en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Ahora bien, ¿no? Vale. Yo es que no lo oigo, claro. Yo tengo retorno mío, pero tengo retorno directo. Entonces no... Claro, en el último rato es que se oye de vez en cuando el petardeo. Sí, fue yendo a más, ¿no? Después de que lo desconectaste, al principio estaba bien, pero luego empezó otra vez a surgir y fue yendo a más. Sí, no sé si será algún condensador al que le pasa algo o algo por el estilo. Pero como solo ocurre de vez en cuando, no parece que sea. A mí me suena cuestión de driver, ¿eh? Siempre lo he dicho. Suena como alguna desincronización y que se interrumpe en algún momento. Toma de datos. Bueno, en fin, vamos a seguir adelante. No sé dónde lo habíamos dejado realmente. Sí, por eso, si quieres digo yo algo ahora, puedo aprovechar para meter el comentario del oyente de Puerto Rico y ya. Vale. Y también aprovecho porque veo en el chat también que había algún oyente de Puerto Rico, ¿no? Que nos manda saludos, ¿no? Que me parece alucinante que hayamos estado hablando antes sobre Arecibo y el radiotelescopio en Puerto Rico y que haya gente escuchándonos allí y aquí hablándonos en directo. Pues un saludo, un abrazo para todos nuestros oyentes en Puerto Rico. Y perdón, Alberto, porque te he sacado del hilo completamente, pero nos estabas hablando del artículo, ¿no? Sí, a ver, para que los oyentes se hagan una idea, por lo menos a grandes rasgos, de lo que este tipo de estudios tratan de hacer, tú tienes las muestras genéticas, las sacas de yacimientos arqueológicos, con lo que ya tienes cierta información sobre eso. O sea, sabes cada muestra a qué cultura arqueológica está adscrita. Ya sabéis que en arqueología, pues la gente trabaja como con etiquetas culturales, ¿no? Como con rasgos culturales, ¿no? Tú tienes pues este tipo de cerámica o este tipo de ganadería o este tipo de no sé qué que aparece en estos yacimientos, ¿no? Entonces pues tienes los típicos nombres de las culturas, ¿no? Eso que la cultura de Cromañón, la cultura de no sé qué, pues aquí también tienen los nombres de sus culturas y os cito alguno, pues la cultura de Chemurchek, la cultura de Afanasievo o la cultura de Xianbei, ¿vale? Por ejemplo. Entonces yo no sé muy bien las propiedades de cada una de estas culturas, pero eso está muy bien porque te permite como establecer enlaces a diferentes niveles. Imagínate que tú en un yacimiento con una cierta cultura encuentras unos genes
y que encuentras genes similares en un yacimiento con una cultura completamente distinta, que es de 500 años después. Pues hombre, una de las posibilidades es que la cultura número 2 sea descendiente de la cultura número 1. A pesar de que tengan rasgos culturales distintos, puede que genéticamente estén emparentados. Y eso está muy bien, porque te permite hacer un mapa ya en dos dimensiones, digamos, en la dimensión genética y la dimensión cultural. Entonces, bueno, ellos lo que hacen es en cada yacimiento apuntan de qué cultura están hablando, cogen las muestras y hacen el análisis genético. Y comparan eso con otras muestras de poblaciones antiguas que conocen de los alrededores. Por ejemplo, pues tienen muestras de cazadores-recolectores de la taiga rusa, un poquito más al norte, ¿no? Tienen muestras de los primeros agricultores de China y cosas de este estilo. Entonces, pues tratan de ver si esas poblaciones estaban completamente separadas o si había una cierta mezcla. Y una de las cosas interesantes que encuentran, a mí me parece la más interesante, es que reconstruyen un poquito la historia de este pueblo que obligó a hacer la Gran Muralla, de los Xiongnu, ¿vale? Porque lo que descubren es que un poquitín, o sea, este pueblo, para ponernos en contexto, las primeras, bueno, esta frase que iba a decir es extremadamente contentious, extremadamente controvertida. Iba a decir, las primeras dinastías chinas son de la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. Bueno, eso muchos chinos dirían, las primeras dinastías chinas son del Qué disparate. segundo milenio antes de Cristo, muy antiguas, ¿no? Bueno, las dinastías chinas más centralizadas, de las que se tiene más evidencias, vienen a partir del 600, 700 antes de Cristo, digamos, ¿vale? Y bueno, ahí hay un periodo, que es el periodo, esto le sonará a los oyentes, el periodo de los estados en guerra, el periodo de los Warring States, que viene a mitad del primer milenio antes de Cristo, y después se reunifica el imperio chino en manos del emperador Qin, que es el famoso emperador de los guerreros de terracota, de los guerreros de Xia, ¿vale? Entonces, este imperio dura poquito y después de eso empieza otra dinastía que se llama los Han, ¿vale? Que hoy en día se consideran, bueno, son la etnia más extendida en China, ¿no? Se consideran en cierta manera como los fundadores de la China pata negra, si esto se puede decir. Bueno, que eso es una tontería, o sea, chinos son todo el mundo, ¿no? Lógicamente, pero hay cierta noción de que los Han son los antepasados culturales de China. Bueno, pues estos Han guerrearon con un pueblo de la estepa, que son estos Xiongnu. Y esta guerra es la que hizo que se hiciese la Gran Muralla en los últimos siglos del primer milenio antes de Cristo, ¿vale? Estamos hablando pues del 200 antes de Cristo, del 100 antes de Cristo, ahí se empezó a hacer y luego se continuó haciendo durante muchos otros siglos, claro. Bueno, pues lo que encuentra esta gente en este paper de genética de poblaciones de Mongolia es que justo antes de los Xiongnu uno tiene como 3 poblaciones genéticas diferentes y que no se mezclan. Y a partir de un poquito antes de cuando aparecen en la historia china los Xiongnu, como de 50 a 100 años antes, esas 3 poblaciones empiezan a mezclarse. Se mezclan de manera bastante intensa. Entonces da la sensación de que un poquitín antes de ir a atacar China, pues algo ocurrió, ¿no? Hubo algún acuerdo de paz, hubo alguna especie, no sabemos qué es lo que pasó, pero es evidente que la gente de una y otra población se mezcló entre sí. Y de esa mezcla surgió una masa suficientemente grande de población como para que decidieran en un momento dado pues ir a ver qué hacían estos chinos y si les podían quitar alguna cosa, ¿no? Lo lógico es pues que se produjera esta dinámica que yo he dicho antes, que es que cuando estaban separadas las 3 poblaciones, en realidad estaban como guerreando entre sí, y en el momento en que hay algún tipo de acuerdo de paz o algo por el estilo, es cuando se dan cuenta de que pueden unir sus fuerzas y pueden hacer otro tipo de cosas. Entonces... la humanidad siempre encontrando proyectos fascinantes en los que embarcarse cuando... A ver, yo lo veo como... O sea, los recursos son los que son. Entonces, si están cada uno peleándose con el vecino por los recursos que tienen, pero al final se ponen de acuerdo, si necesitas algo más de recursos de los que tienes, pues si te pones de acuerdo vas a tirar hacia afuera de tu territorio conjunto, no al del vecino inmediato. Sí, y además al final lo que se observa en todos estos casos, tanto con el Imperio Romano, con los persas, no me consta, supongo que también, pero con el Imperio Romano y con China es muy claro, es que este tipo de guerras, estos ataques de los pueblos de la estepa, al final son guerras civilizadoras, porque esos pueblos se llevan de vuelta cosas y las van incorporando a su cultura.
Y de alguna manera van haciendo culturas cada vez más elaboradas, ¿no? Como, vamos, el caso paradigmático son los mongoles. O sea, Kublai Khan se convirtió en un chino, prácticamente. O sea, se chinizó por completo. Pues Y se han encontrado artefactos romanos casi en China, prácticamente, ¿no? En Mongolia. sí, De esta gente que viajaba. hay historias que, claro, son un poquitín... pues voy a contar una historia que me gusta mucho, aunque hay que creérsela a medias, porque digamos que está como muy especulativa, está como reconstruida. Hay Yo una- todo lo que tú cuentas, yo me lo creo a pie juntillas. O sea que, a ver lo que vas a decir, pues yo me lo voy a creer. Bueno, hay un emperador romano, que el emperador Valeriano, que... a ver, Era muy Valeriano. tranquilo. Oh, tarjeta Perdón, amarilla. Ahora sí. Tarjeta amarilla. porque ya me quieren sacar la roja, estoy viendo. Está Bruno por ahí, por cierto. Hola Bruno, saludos en el chat. Buenas. Bueno, pues hay un emperador romano, el emperador Valeriano, que sufrió una derrota muy severa contra los persas. De hecho, es de los pocos emperadores que ha muerto en batalla contra un enemigo. No es el único, está también en esa misma época, estamos hablando del siglo III, estamos hablando del siglo III después de Cristo, murió en batalla contra los persas y el ejército que iba con él pues recibió una derrota bastante severa. Y las fuentes afirman que fueron capturados muchos soldados romanos. Pues curiosamente, como unas décadas después, muy poquito después, en una crónica china aparece que había un general chino guerreando con gente en el centro de Asia. Claro, hay que pensar que China es muy grande, que China no solo es la costa del Pacífico, sino que llega hasta el interior. Pues que había un general chino guerreando con gente en lo que sería hoy en día Uzbekistán, probablemente, y que se encontró con un destacamento rarísimo de gente que hacía una especie como de tortuga con sus escudos. O sea, que se cubrían con sus escudos formando escamas. Y eso es exactamente lo que hacían los romanos. Entonces, cabe pensar que los persas cogieron a estos romanos y les dijeran, mira, o lucháis para nosotros o os matamos. Y ellos dijeron, vale, luchamos contra vosotros. Es lo que siempre hemos deseado. Luchamos con vosotros. Y es que es lo más normal del mundo. O sea, normalmente en la antigüedad cuando un ejército era derrotado, pues simplemente te contrataban los que te habían derrotado y ya está, ¿no? Pues parece que los persas, en lugar de poner a esos romanos cerca del Imperio Romano, que entonces probablemente desertarían, pues se los llevaron al otro lado del imperio, se los llevaron al centro de Asia. Y allí guerrearon con los chinos. Y según cuenta esta crónica de este general chino, también derrotaron a estos romanos y también los volvieron a contratar y se los llevaron a China. Y hoy en día hay una ciudad en el suroeste de China, es decir, un poquito al norte del Tíbet, en donde hay unas fiestas que conmemoran su relación con el Imperio Romano. Claro, esas fiestas son un poco como inventadas, ¿vale? Son Claro, fiestas claro. para el turisteo. Pero bueno, pues hay cierta idea de que ahí hubo una herencia romana que provino de este movimiento de soldados romanos debidos al Imperio Persa. O sea que ya veis cuánta gente involucrada para Claro. terminar hoy en una especie de no sé. Yo me estoy acordando de los memes estos de los juegos tipo civilización y cosas así, que ponen, yo qué sé, cuando avanzas tu vehículo, pero la infantería no, y salen soldados romanos saliendo de un helicóptero. Y es mezclas así de culturas, como te ponen para que puedas jugar con todas las culturas a la vez, y aparecen Sí, mezclas extrañísimas de aztecas con chinos. sí. Pues cosas así pasaron, o sea, Claro, exacto. Lo que pasa es que han quedado perdidas en las brumas de la historia, ¿no? O sea, claro, hay tanta historia que no se escribió, sobre todo en ciertos claro. lugares. El centro Claro, de es que Asia, estas tribus de las que estás hablando, estas gentes pobladores de las estepas, moradores de las arenas, no, de las estepas, esta gente eran prehistóricos. Quiero decir que el Claro, concepto, solemos pensar que el concepto prehistórico es un instante de tiempo. De aquí para atrás es la prehistoria y de aquí para adelante es la historia, pero no es así. Hay una distribución geográfica. O claro. sea, la prehistoria para diferentes culturas empieza en diferentes momentos, ¿no? eso es. Es Entonces, que además, o pueblos sea, muy grandes que eran prehistóricos en épocas en las que todo el resto de las culturas circundantes eran históricas. claro, pero es que, o sea, si eres nómada, todo lo que escribas son cosas con las que tienes que cargar después. Claro, no te va a estar llevando a la biblioteca. Claro, o sea, si escribes en tablillas de arcilla, tienes que cargar con arcilla en todas tus Sí, migraciones. Si escribes en Exacto. papel, tienes que montar toda la infraestructura para fabricar papel cuando te claro. asientes. Es que no Mm. es nada trivial. O sea, si con la tradición oral pueden transmitir los conocimientos necesarios para hacer su vida, Claro, al final lo que hay es una tensión entre las ventajas de hacerse sedentario
y las ventajas y la tradición Claro. y el anclaje emocional que tienen a lo que siempre han hecho, ¿no? Claro, es que Y muchas veces se al habla final, siempre de las ventajas de la tecnología moderna y tal, pero hay veces que, claro, todo tiene su requerimiento energético. hmm, Cuanto más exacto, avanzada la tecnología, más energía necesitas para poder usarla. sí. y al final no olvidemos lo que hemos comentado aquí otras veces, es decir, la fabricación de cerveza requiere el sedentarismo. Ahí cambió Claro, la historia de la claro. humanidad. Es más, hay un detalle más relacionado con esto de la prehistoria que creo que es muy importante decir en voz alta, que es que prehistoria no significa trogloditas. O No, sea, no, prehistoria puede significar culturas bastante sofisticadas, pero que no escribían. claro. Simplemente por motivos prácticos, como este que acaba de decir Héctor, ¿no? Y que, vale, a lo mejor no construían edificios, sin duda no eran tan sofisticados como los que estaban Pero eran nómadas. representados. ¿Cómo van a construir edificios? Son nómadas, no tienen uso para Claro, eso. Claro, ¿para qué? O sea, pero eso no quiere decir que no tuvieran una tradición oral muy importante, una tradición claro, cultural, claro, artesanal, o sea, toda una serie de cosas que no son trogloditas en ese sentido, ¿no? claro. Pero es que hay que tener en cuenta, o sea, si esta gente se dedica al pastoreo, Mm. es que los rumiantes migran. Sí, Es que el, la cantidad de alimento que puede producir en un terreno muchas veces no puede sostener una manada gigantesca de herbívoros comiendo en el mismo sitio siempre. Los herbívoros eso se es. desplazan por una zona y luego ya se irá regenerando el año siguiente cuando no estén constantemente los rumiantes ahí comiéndoselo todo. Es que Y si quieres además, dedicarte al pastoreo de estas especies, tienes que acompañarlas en sus viajes. y además es que de alguna manera, en según qué sitios, la geografía te anima a hacer eso. Porque Claro, la gente dice que hay muchos sitios de Mongolia que son como un océano, pero de hierba. O sea, que es que la hierba llega hasta el horizonte, claro. literalmente. Mm. También está con el tema del caballo y tal. Mm. Hay gente que comenta que la distribución de los continentes ha tenido una influencia brutal en la historia de la humanidad porque tienes con Europa y Asia una extensión enorme Mm. en la misma zona climática. Sí, Ujú. Entonces, el caballo, que es el que te usa, o sea, el que te sirve de transporte, puede vivir en las mismas condiciones en unos, o sea, en casi 10, que son 10.000 kilómetros sí, o por ahí. sí. Entonces, si tu especie de transporte sirve para una extensión tan gigantesca, pues ahí puede haber intercambios culturales durante miles de millones, o sea, miles y miles de años, Mm. y eso permite avanzar. O sea, Y de hecho, a veces se nos olvida, o sea, hablamos mucho de la ruta de la seda en los libros de claro, historia, pero a veces se nos olvida por dónde pasaba la ruta de la seda. Y la ruta de la seda pasaba por el centro de Asia, ¿eh? La ruta de la seda exactamente. no iba por la costa y por la India, porque allí había imperios que te decían, pague usted, Claro, como el peaje. Monopoly, como en el Monopoly. Claro, literalmente. Pero sin embargo, si ibas por la estepa asiática, pues allí te cobraban menos, también habría gente y tal, pero era como más barato. Y pasaba por ahí. Y había ciudades como Samarcanda, lugares como la Bactria, que está hoy, es el norte del actual Afganistán, que eran lugares riquísimos, riquísimos y encima llenos de cultura, de historia, de civilización y de todo. Lo que pasa es que nosotros no lo estudiamos y son lugares que a día de hoy pues no están viviendo sus horas más altas, digamos, pero son lugares muy interesantes. Ujú. Y Alberto, no sé si querías comentar alguna cosa más para ir cerrando, ir poniéndole el lacito a este tema. Sí, nada, solo una cosa súper breve, que es que ahora no encuentro en el paper exactamente dónde lo dicen, he estado buscándolo y no lo he conseguido. O sea, que te lo Eh, vas a inventar, lo que vas a decir no, ahora. voy a decir una cosa suficientemente vaga para que sea muy difícil que sea falsa, que es... Alberto el astrólogo. Exacto. En el paper encuentran cierta relación entre... Vamos a ver si lo recuerdo bien. La cosa es, ellos cogen el acervo genético de los diferentes individuos que analizan, ¿vale? Pues cogen a individuos de este pueblo llamado Xiongnu, que acosó un poco al imperio Han chino, y tratan de ver con qué otras poblaciones está relacionada, ¿vale? Y sobre todo está relacionado con otras poblaciones de la estepa y algunas de Rusia, pero tiene un componente relevante de alrededor del 10-15%, si no recuerdo mal, de relación con los hunos de, digamos, Eurasia más occidental, de ya Europa Oriental, Rusia y todo esto. O sea que, bueno, aunque eso no es suficiente para decir los hunos vienen de los Xiongnu, pues sí que de alguna manera hay una relación.
Habría que ver cuán relevante es esa relación, porque ya sabemos que todos los pueblos de la estepa se terminaban relacionando porque recorrían grandes distancias y tal, pero bueno, es posible que esto sea un pasito más en la dirección de identificar el origen de los hunos, porque los hunos nadie sabe quién leches eran. La mitad de los pueblos de la estepa nadie sabe quiénes son. Simplemente tienen nombres que les ponen sus enemigos y luego identificar quiénes son a veces es muy, muy complicado. Y los hunos en concreto es muy difícil. Hasta hace muy poquito nadie sabía quién era. Ahora parece que se está elevando este consenso de que podrían provenir de este pueblo de Mongolia, o sea, de muy lejos realmente de Europa, ¿no? Que hicieron una señora migración por toda la estepa.